Bueno, en el siguiente ejemplo, hasta ahora en clase hemos visto cómo poder realizar la comunicación Ethernet entre un S7300 y un S7200, siempre en el caso de que el S7200 fuese el cliente y el S7300 el servidor. De esta forma, toda la configuración de comunicación la configurábamos desde el lado del 200. Desde el lado del 200 le decíamos exactamente qué áreas queríamos leer, qué áreas queríamos escribir, cuál era la identificación del canal y cómo hacerlo directamente sobre el 300. De forma que, como sabéis, en la comunicación cliente-servidor es siempre el cliente, en este caso el 200, el que lleva la iniciativa. Todo esto lo hacíamos a través del módulo CP3431LEAN y ahora, bueno, vamos a hacer el caso contrario. El caso contrario es que en este caso la comunicación, el cliente sea el S7300, mientras que el servidor sea el 200. Esto solo podemos hacerlo a través del módulo CP3431 Advance. Vamos a ver cómo configuraríamos la comunicación, qué tipo de enlace tendríamos que crear y cómo configurar las TSAP de ambos elementos de cara a establecer la comunicación y además qué funciones tenemos que usar. Vamos a empezar por el lado del 300. Por el lado del 300 lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, comunicación Ethernet 300-200, en este caso versión 7. Como siempre, vamos además a crear o a configurar el hardware. Añadimos el equipo, Symantec S7300, le pinchamos en hardware, añadimos aquí el bastidor. Vamos a ver. Symantec 300, bastidor, un perfil soporte. Buscamos ahora nuestra CPU, que es la 300C 314C12P. Este número de serie, el 6CF02. Lo añadimos sobre el bastidor. Y buscamos ahora nuestro módulo de comunicaciones Ethernet, que es el 3431 Advance. Tenemos aquí el Advance IT, el GX21, que es este que tenemos aquí, es el que tenemos en clase, lo añadimos. Vamos a crear una nueva red de Ethernet para poder conectarlo. Vamos a poner una dirección IP para este módulo. Por ejemplo, vamos a poner 192.168.1.20. 255, 255, 2550 la máscara, estupendo. Lo añadimos, le decimos guardar y compilar. Ya tenemos configurado el hardware. Ahora, sobre este hardware, vamos a ver cómo configuraríamos, en primer lugar, el enlace de comunicación y después el programa que tenemos que establecer, porque no tenemos que olvidar que en este caso, al ser el cliente el 300, va a ser el que va a llevar la iniciativa de la comunicación. Vámonos primero directamente al NetPro para ver qué tipo de enlace tenemos que comunicar. La red MPI, vamos a quitarla, vamos a pinchar aquí directamente sobre la CPU y aquí cuando nos salgan los enlaces le decimos con el botón derecho insertar nuevo enlace. En principio vamos a hacerlo a través de un enlace S7, también podemos hacerlo a través de un ISO TCP y a través de un enlace TCP. Antes, cuando usamos el CP3431 LIN, no podíamos hacer la configuración de los enlaces no especificados de tipo S7 porque no nos lo permitía, pero el módulo Advanced sí nos lo permite, con lo cual vamos a asegurarnos que el enlace ponga no especificado, entre otras cosas porque no tenemos ningún otro equipo configurado, y además la configuración de la comunicación, en este caso vamos a hacerla también a través del 200. Con lo cual le pinchamos en el enlace S7. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, tenemos que recordar el parámetro, en parámetros de bloque, la ID local del enlace de comunicaciones que nos va a crear porque la necesitaremos después para la función de comunicación. En este caso es la 1, pero tenemos que ponerlo en modo palabra, con lo cual W161. Marcar o no iniciativa local supone que este equipo, que es el 300, va a poder iniciar comunicaciones o no. En el caso de que únicamente vaya a leer datos que le va a mandar al 300, pues quitaremos iniciativa local porque este equipo va a estar siempre a la espera de que el 200, que es el servidor, le mande datos. Si nosotros además queremos configurar comunicaciones desde el lado del 300, es decir, vamos a leer y vamos a escribir desde este lado, lo que vamos a hacer es marcar iniciativa local, con lo cual en este caso vamos a dejar marcado iniciativa local. En direcciones, bueno, pues en direcciones tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, la TSAP de este equipo es la 10.04. Tenemos que ver qué TSAP tiene el otro equipo de cara a ponérsela aquí para establecer la comunicación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a configurar la comunicación desde ambos lados. Vamos a irnos también ahora al microwin y en el microwin vamos a hacer la comunicación o la configuración Ethernet. Le damos aquí asistente Ethernet para que veamos la TSAP. En este caso le daríamos a leer módulo, como no lo tengo conectado ahora no me lo va a leer. Vamos a proponerle una dirección, por ejemplo, si al otro le hemos propuesto la dirección 20, esta va a ser la 21. 1, 21.
255, 255, 2550. Damos a siguiente, configuramos un enlace de comunicación, en el ejemplo que vamos a hacer, y vamos a asegurarnos que en este caso este es el enlace servidor. Con lo cual, como este es el enlace servidor, vamos a marcar aquí cuál es la IP del enlace cliente del cual vamos a aceptar peticiones. En este caso habíamos puesto que era la 20. Ahora, es importante que tengamos en cuenta, primero, qué TSAP tiene el servidor y qué TSAP tiene nuestro cliente. El servidor tiene TSAP, esta la establece directamente MicroWin 10.0. Bueno, pues en 10.0 nos vamos entonces nosotros aquí a nuestro NetPro y le decimos que el interlocutor, que es el equipo 200, la TSAP que tiene es la 10.0. En este caso, nuestro equipo, que es el 300 aquí, tiene la 10.04, que es el cliente. Con lo cual me voy a MicroWin y le digo que el cliente lo que tiene es la 10.04. Fijaros que aquí no tenemos que configurar transferencias. Las transferencias se configuran desde el lado del cliente. En este caso, el lado del cliente es el lado 300. Con lo cual, desde el 300 configuraremos las transmisiones. Vamos a decirle que sí, generar protección CRC, vamos a proponer el área de datos de configuración, para asegurarnos de que no interfiere con ningún área de datos V que estemos usando, le proponemos un valor alto, el V5000 por ejemplo, le damos a finalizar y ya tenemos aquí, a la espera de configurar el programa, con el asistente de Ethernet la comunicación configurada como servidor. Vamos a Symantec Manager, aquí tenemos puesto ya que la dirección TSAP es la 10, la 10.04, estupendo. No le hemos propuesto aquí la dirección del cliente, vamos a proponérsela aquí. Acordaos que era la 21, 192, 168, 1, 21. Perdón, del cliente, del servidor. Y bueno, pues lo tenemos todo configurado. Aquí no hace falta que pongamos nada, el interlocutor es no especificado. Si queremos le podemos poner 7200, pero no hace falta. La interfaz está bien, las subredes, las direcciones IP, le hemos marcado iniciativa local, estupendo. Cerramos, guardamos y compilamos y comprobamos todo. Bien, ahora, de cara a establecer las transferencias desde el lado del 300, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, las funciones de comunicación que vamos a usar ya nos van a ser la AGSend y la AGReceive. Esto varían pues, para leer o escribir datos de la CP, pero en este caso suponíamos que los datos o bien los escribimos nosotros en la CP y configuramos la comunicación para poder mandarlos o para poder leerlos de otro equipo, o bien directamente se escribían datos en la CP y en la CP lo que hacíamos después del 300 es leer los datos que estaban en la CP con estas funciones. Ahora no nos vale eso porque el 300 es el que lleva la iniciativa de la comunicación. En este caso es el cliente, con lo cual tenemos que usar otras funciones. Vamos a ver cuáles. Nos vamos a nuestro V1 y vamos a usar las siguientes funciones. Hay dos funciones que son las FB14 y las FB15 que me permiten, con las funciones get y put, me permiten directamente escribir o leer datos de un interlocutor externo, pero llevando la iniciativa local el caso del 300. En este caso, fijaros que tenemos aquí la FB14 y la FB15. La función put permite escribir datos de una CPU remota, mientras que la función get permite leer datos de una CPU remota. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a usar la función put para, por ejemplo, poder escribir pues, la entrada, el byte de entrada EB124 del 300 en el byte de salida QB0 del 200. Pero en este caso, siendo el 300 el cliente y el 200 el servidor. De cara a usar las FBs, hay que tener en cuenta algunas cosas también. Bueno, estas FBs, lo primero, están en las librerías Symantec NCP, CP300. Tenemos que tener en cuenta que estos no son FCs, con lo cual, si no son FCs, significa que las FBs llevan además un DB asociado. Si llevan un DB asociado, tenemos que crearlo. Nos vamos aquí a la FB15, le pinchamos dos veces y comprobamos que nos está esperando, el 300 está esperando que nosotros le indiquemos sobre qué DB vamos a operar. En principio, nosotros podríamos ponerle aquí directamente DB1, pero claro, al no tener todavía creado el DB1, fijaros que nos pregunta si lo que hago es que deseo generar. Bueno, si le digo que sí, que quiero generar el DB1, entonces en el manager, fijaros que aquí directamente me he añadido un DB1 cuyas propiedades, bueno, aquí me va a abrir directamente la parametrización del DB, cuyas propiedades va a indicar claramente que es un DB de instancia. A ver si lo tenemos por aquí. Bueno, pues no lo tengo puesto, pero directamente es un DB de instancia que significa que está exclusivamente asociado a FB15. No podemos acceder a ese DB que no sea de esta función. Con lo cual, fijaros que esta función tiene varios parámetros. Si quisiéramos saber cada uno de estos parámetros que simboliza, pues nos vamos directamente a la ayuda y podemos irlo viendo. El request to activate es únicamente la condición que debe cumplirse para que se establezca la comunicación a través de put. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante en esta función, y es lo siguiente. Fijaros que la ayuda lo dice claramente. Dice, la emisión se lleva a cabo después de un flanco positivo en REQ.
Si no existe el flanco positivo en REQ, no se lleva a cabo la comunicación. Esto no funciona como las funciones get, put o agsend o agreceive, en lo cual nosotros únicamente le mandábamos una condición de activación y mientras esta condición permaneciera estable, la comunicación se realizaba y cuando la quitamos dejaba de realizarse. Es decir, manteníamos el enlace. Ahora la comunicación solo se realiza en el caso del flanco positivo. Con lo cual, para mandar y actualizar datos, tendremos que asegurarnos que el flanco positivo se establece. Si no se establece el flanco positivo, no se mandará los datos aunque nosotros lo cambiemos. Y de identificación. Bueno, pues si recordamos, cuando hemos identificado el enlace nos ponía que era el W161. Un bit de DAN para asegurarnos cuándo está finalizada la comunicación. Vamos a establecer, por ejemplo, un área M. Bit de error, pues lo mismo. Vamos a coger, por ejemplo, el 10.1. Status es el código de error en el supuesto caso de que exista algún tipo de error. Y ahora, estas dos áreas son muy importantes. ADDR1 y SD1. ADDR1 hace referencia al área de datos del interlocutor externo en el cual nosotros, en este caso, queremos escribir. Función put. Mientras que SD1 hace referencia al área de datos del DB propio que nosotros queremos mandar al interlocutor externo. En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, en el interlocutor externo escribir en el MB0, pues entonces es muy sencillo. Únicamente tendríamos que poner P almohadilla en formato puntero. Lo haríamos, queremos escribir en el MB0, pues sería a partir del M00 un byte. Ahora, ¿qué dato queremos enviar? Tenemos que leer de nuestro propio DB, con lo cual vamos a asegurarnos que en nuestro DB esté directamente el elemento que nosotros queremos enviar. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a enviar de nuestro propio DB, pues el primer byte. Vamos a decirle que de DB1 vamos a enviar el DBX 0.0 byte 1. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí. Ahora, tenemos que asegurarnos que el dato que queramos enviar, en este caso es el byte de entrada, esté directamente en ese byte. Entonces lo que vamos a hacer, aparte del programa, es cargar nuestro EB124 y transferirlo al db1.dbb0, que es el byte 0 del db1. Bien, pues ya tendríamos aquí el programa. Guardamos, cerramos y aquí directamente ya podríamos volcar todo en el autómata. Le diríamos que sí, en este caso le voy a decir que a cancelar porque no lo tengo conectado, pero el autómata ya estaría configurado por este lado. Vámonos al 200. En el 200 hemos establecido la configuración de la comunicación. Lo que no hemos establecido es el programa. Como tenemos ya configurado directamente el Ethernet, pues entonces vamos a establecer el programa. Vamos en primer lugar a hacer la configuración del Ethernet sobre programa, le añadimos la función ethctrl, le decimos que el módulo listo, el cpready, lo vamos a guardar por ejemplo en el 10.0, el channel ready, el indicador, vamos a ponerlo por ejemplo en el 10.1 y el error en este caso vamos a almacenarlo, pues esto es palabra, no es byte, en W12 y este por ejemplo en W14. Módulo listo, canal listo, error en el caso de que lo haya. Vámonos también a hacer el siguiente movimiento. Como nosotros estamos escribiendo en un área común entre los 200 y el 300, que fijaros que directamente hemos puesto que vamos a escribir sobre las M's, no podemos poner que vamos a escribir sobre las Q's, escribimos sobre las M. Bueno, pues entonces tenemos que asegurarnos aquí ahora de que vamos a mover ese byte M al área de salida, que es donde queremos visualizarlo. Con lo cual, hago un movimiento en formato byte de MB0 a QB0. Ya tenemos aquí el programa del 200. Lo guardamos, le damos un nombre, lo cargamos directamente en el 200. Ahora le voy a decir que no porque no tengo conectado el módulo. Bien, ha hecho una precompilación. Ahora esperaría, le tengo configurado el módulo de Ethernet, por eso tarda tanto tiempo, porque intenta hacer la comunicación, pero no es capaz porque no lo tengo directamente conectado. Y solo tendríamos entonces que cargar este programa en el 300, cargar este en el 200 y tenemos establecida la comunicación, siendo en este caso el 200 el servidor y el 300 el cliente. Podemos monitorizar después los datos, bueno, pues como ya estamos acostumbrados a ver.